Entonces, bueno, pues se titula Las tres dimensiones de la comunicación médico-paciente y esta presentación está basada en el libro que se publicó hace unos años por la Facultad de Medicina y también por la editorial El Manual Moderno, que se llama La comunicación dialógica. Entonces, bueno, pues es sobre este trabajo que realizamos que basamos esta presentación para poderla compartir con ustedes. Muy bien, entonces comenzamos. Sin duda que los contextos clínico o comunitario influyen sin lugar a duda en la manera en que nos comunicamos, ¿no? Los médicos y el personal de salud en general con los pacientes. En los contextos clínicos generalmente hay una cultura organizacional, son espacios que están altamente reglamentados y donde la división del trabajo hace que haya como compartimentos que están funcionando y coordinándose unos con los otros, pero que de alguna manera tienen sus propios ambientes de aprendizaje, sus propios ambientes, ¿no?, de atención. Sin duda los contextos clínicos están altamente jerarquizados también, ¿no? Las posiciones que ocupan las diferentes personas marcan las posibilidades de sus funciones dentro de estos espacios clínicos. En síntesis, en los contextos clínicos se producen trayectorias de atención médica institucionalizadas que se van entretejiendo con las trayectorias biográficas de los pacientes y las trayectorias de las enfermedades que de alguna manera buscan ser atendidas en estos contextos clínicos. A diferencia de la clínica, en los comunitarios, ¿no?, podemos decir que están caracterizados más bien por la cultura de la comunidad, no tanto, digamos, de la clínica y de la biomedicina en sí. Y bueno, hay una influencia muy importante de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Hay mucho mayor integración con la población entre el centro comunitario, por ejemplo, centro de atención a la salud comunitaria y la población, y hay un involucramiento en los programas de salud pública mucho más intenso, ¿no? Las relaciones son más horizontales y la interdisciplina es más posible, o sea, se presta a esta interrelación. En síntesis, los contextos comunitarios, como serían en el centro de salud, se convierten realmente como en el núcleo de la atención y las relaciones entre las personas, ¿no?, familias, comunidad, que se entretejen para propiciar la prevención de la enfermedad, así como la curación, rehabilitación y seguimiento de quienes padecen estas enfermedades. El médico, entonces, en el contexto institucional, porque en general vamos a centrar la plática en en el contexto institucional, podemos decir que la gestión de los administradores de la salud está mucho más presente en estos contextos institucionales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el médico está expuesto al control del tiempo, él no controla su propio tiempo, generalmente es la institución la que pauta cuánto tiempo tiene que durar la consulta, cuántos pacientes puede ver en un mismo día, etcétera, ¿no? También está sujeto al expediente clínico, que normalmente es normado o es manejado por la propia institución, sobre todo cuando se trata del expediente electrónico, ¿no?, que tiene además implicaciones jurídicas, ¿no?, un valor legal. También está expuesto a tener que hacer
el trámite administrativo para tener todos los documentos necesarios y realizar lo que se requiere, como estudios paraclínicos en el paciente, para darle seguimiento oportuno, todo lo que tiene que ver con papeleos, citas y todo lo demás. El médico se convierte realmente en un experto también en esa área. Por el otro lado, lo que influye en el médico cuando está dando consulta es la disponibilidad de medicamentos en la institución. A veces solamente, por ejemplo, hay 2 antibióticos posibles y entonces es o uno o el otro. Es decir, es la diversidad de recursos farmacológicos también limita de alguna manera los tratamientos que el médico pueda o no pueda dar. Otras cuestiones que tiene que enfrentar son las dificultades para realizar tareas académicas. A veces está tan saturado de trabajo que le cuesta trabajo encontrar espacios para el estudio, ¿no? Y bueno, sin duda también el médico debe cumplir con lo estipulado en el contrato laboral. Así que como nosotros podemos ver, lejos de que el médico pueda tomar muchas decisiones, está realmente limitado en su trabajo por la coordinación con otros espacios y también, sobre todo, por el aspecto administrativo. En realidad, lo que nosotros vamos a desarrollar acá es una visión socioantropológica que tiene que ver con la comunicación en contextos clínicos, ¿no? De médico-paciente, del médico con su paciente. Y bueno, desde la visión antropológica, la respuesta no solamente está en las mediciones recurrentes de la calidad que se realizan con mucha frecuencia, ¿no? En los hospitales, es decir, los formatos de calidad que se completan son un recurso administrativo más que buscan medir pues todo lo que sucede dentro del hospital. Para nosotros, desde la socioantropología, lo que interesa es el estudio de las relaciones interpersonales, ¿no? Más que la completud, es decir, completar formatos burocráticos que pues en ocasiones no reflejan del todo la dinámica de la clínica. Esto implica sin duda un cambio de paradigma que se puede expresar en el análisis de lo que nosotros llamamos, como les decía, la comunicación dialógica, tanto con los pacientes como entre quienes componen el equipo de salud. La comunicación dialógica, entonces, privilegia a los sujetos y sus necesidades antes que los procesos burocrático-administrativos de los que estábamos hablando. Bueno, podríamos identificar por lo menos 4 tipos de relación médico-paciente, aunque esto pues cada vez se diversifica más, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo paternalista es la que se practicaba, digamos, en el siglo XX con mucho más, y antes también era la más frecuente, sin duda. Según esto, la paternalista propone que es el médico quien toma las decisiones pensando en el bienestar de su paciente, pero sin tomarlo en cuenta necesariamente, ¿no? Entonces, pues el médico es el que le dice, le indica lo que tiene que tomar, lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, y hay muy poca participación por parte del paciente, ¿no? Entonces, esto fue haciendo que los pacientes se convirtieran en pasivos también y que no participaran muy activamente en un intercambio comunicativo con el médico. El otro tipo que aquí se menciona es el utilitario, y lo que podemos decir es que tiene que ver sobre todo con esta perspectiva más administrativa, en donde el médico es el prestador de servicios y por el otro lado el paciente pues es el consumidor, ¿no?, de estos servicios. Entonces,
esta relación se vuelve sobre todo una relación basada, digamos, en parámetros más económicos, ¿no? Uno paga y el otro finalmente otorga un servicio a cambio, y ese es más o menos el tipo utilitario. En muchas de las instituciones de salud opera este intercambio utilitario, ¿no? Que en realidad es bastante impersonal, podemos decir. Por el otro lado está el tipo que podemos denominar democrático, y pues aquí es como la idea de que todos participan y todos toman las decisiones, etcétera, ¿no? Es un poco más igualitario, es a la misma, equitativo, digamos, están al mismo nivel unos que otros, y bueno, pues lo que podemos decir es que en este tipo de relación se pierde un poco la asimetría que caracteriza la relación médico-paciente y que de alguna manera pues tiene cierto, cierta razón de ser, ¿no? Esta asimetría que podría estar ahí, porque realmente en un encuentro médico-paciente lo que podemos decir es que el médico está preparado, siguió una carrera, conoce pues todos los contenidos disciplinares necesarios para en un momento dado ejercer su profesión, sabe razonar clínicamente, conoce los recursos farmacológicos con los que cuenta, de tal manera que no es gratuito que el enfermo tenga la necesidad de consultarlo y buscarlo para resolver un problema de salud que lo aqueja. Esto finalmente implica una relación de poder asimétrica que no necesariamente es mala. O sea, cuando hablamos de poder, a veces pensamos que el poder es, digamos así, como aplastante, que es así con una connotación negativa, y no necesariamente. El poder muchas veces posibilita muchas cosas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los profesores y los estudiantes, pues sí, el profesor ejerce cierto poder en su grupo, pero es un poder utilizado para propiciar el aprendizaje de sus alumnos, de tal manera que la simetría no necesariamente tiene una connotación negativa. Por supuesto, cuando esa simetría es utilizada de manera abusiva, pues en ese momento entonces sí podemos decir que hay un uso indebido del poder, pero no necesariamente esto es así, ¿no? En fin, pasamos entonces de la democrática a lo que sería el tipo de relación comprometida, y esta sería a la que nosotros estaríamos defendiendo o accediendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la comprometida se tiene que llegar a un acuerdo. Tiene que haber una negociación entre el médico y el paciente que permite en un momento dado llegar a una, pues no sé, propuesta terapéutica en la que estén de acuerdo ambos y que le puedan dar seguimiento. Y este tipo de relación es la que propicia un mayor apego al tratamiento, que es lo que el médico busca finalmente del paciente, ¿no? Este compromiso de seguir el tratamiento para mejorar la salud. Podemos hablar de otros tipos de relación, ¿no? Actualmente un tipo de relación es la que está mediada por la tecnología, ¿no? Las videoconsultas y otros medios más que se utilizan ahora para establecer esta relación médico-paciente que tiene modalidades distintas. Así que, por supuesto, estas no son las únicas, sino que existen otras más que también se pueden mencionar. Ay, perdón. Muy bien. Bueno,
no podemos hablar de la relación médico-paciente ni de la comunicación sin referirnos antes al profesionalismo médico, porque eso es, digamos, el sustrato ético que sostiene el encuentro médico-paciente. Entonces, bueno, lo que podemos decir es que la medicina es una ciencia social, además de también ser una ciencia biológica, ¿no? Y que la posibilidad de humanizarla está justamente en que la comunicación dialógica se genere sin obstáculos. La comunicación dialógica no solamente mejora las interacciones, sino que incide en el estado de salud y en el estado de ánimo de las personas que forman parte de esa relación. Entonces, la comunicación dialógica debiera estar ahí, es una competencia que se aprende, es decir, por supuesto que es una cuestión intuitiva, porque todos nos aprendemos a comunicar desde que somos muy chicos de una manera o de otra manera, pero en el ámbito de la consulta médica sí se puede aprender comunicación y sí de alguna manera los estudiantes y los profesionales de la salud pueden en un momento dado saber cómo relacionarse con respeto, cómo, pues no sé, cómo generar empatía con su paciente y otras cosas más. Y eso sí se puede aprender. De hecho, el último capítulo del libro de la comunicación dialógica está dedicado a eso, a la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación, sobre todo, digamos, en ese caso en la licenciatura o en la carrera de medicina, pero nos parece que la propuesta puede aplicarse no nada más en posgrado también, sino durante toda el ejercicio profesional del personal de salud, ¿no? Bueno, en el encuentro cara a cara, en la consulta, el médico requiere habilidades interpersonales que estén basados en principios bioéticos. Los 4 principios tradicionales de la bioética, que deben de conocer ustedes ya muy bien, son el de la beneficencia, la autonomía, la justicia y la no maleficencia, que por supuesto deben estar presentes todo el tiempo, ¿no? Y bueno, también podemos decir que en el acto médico tiene que expresarse una relación de respeto, ¿no? El médico tiene que ser sincero, o sea, hablar con sinceridad al paciente. La empatía es un ingrediente importantísimo en el encuentro y, por supuesto, tiene que existir un reconocimiento mutuo. Entonces, esta relación tan vertical, la idea es que de alguna manera tienda a un esquema más horizontal que permita una comunicación más fluida. Bueno, hablemos un poco entonces de la ética del encuentro médico-paciente. Y bueno, desde la perspectiva ética, los principios que se refrendan en la relación médico-paciente que habíamos mencionado ya, aluden a la tensión entre el deber del médico de hacer el bien, que es la beneficencia, y la libertad que el paciente tendría que tener para decidir por sí mismo. Y aquí estamos hablando del principio de la autonomía, ¿no? Pero hay otros 3 principios que influyen en la gestión del encuentro y son estos 3 que ustedes pueden ver aquí, que es el de la justicia, es decir, el médico tendría que tomar en cuenta que lo que está diciendo esté en una base de justicia social y que propicie la justicia social de alguna manera, ¿no? La responsabilidad o corresponsabilidad, y también el médico tendría que ejercitar la confidencialidad como uno de los principios súper importantes, porque esta
se crecía, por decirlo así, esta posibilidad de diálogo de asuntos íntimos muchas veces y delicados, ¿no? Es una confianza que en un momento dado el médico resalta en el paciente y el paciente confía en el médico, ¿no? Entonces forma parte de todo lo que tiene que ver con el comportamiento ético del médico en su relación con la consulta. Entonces, bueno, ya con este sustrato ético que acabamos de hablar y el profesionalismo que tiene que observar el profesional de la salud, ahora sí, entonces pasamos a hablar de las 3 dimensiones de la comunicación médico-paciente, que pues son un poco el tema central de lo que el día de hoy vamos a dialogar. Entonces, bueno, hoy no es suficiente solamente con recetar y cumplir con las normas institucionales, ¿no? Que se marcan en, pues sí, sobre todo en los centros de salud. Hay que ir más allá con el fin de tratar de establecer una comunicación que sea auténtica con el paciente, que descubra sus ideas, sus creencias, que podamos acceder a sus preocupaciones y a las expectativas que el paciente tiene de ese encuentro y de esa relación médico-paciente, ¿no? Hemos caído muchas veces en la protocolización de los síntomas biológicos en el marco del modelo biomédico, ¿no? Por ejemplo, los interrogatorios en la consulta están orientados casi en su mayoría y en su totalidad a descubrir signos y síntomas que puedan ser útiles en el diagnóstico, ¿no? Pero, bueno, el ser humano y en este caso el paciente no nada más es una serie de síntomas o son aparatos y sistemas. El ser humano es integral y es mucho más complejo y esa complejidad debiera estar presente también en la consulta, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que el componente biomédico es ineludible, ¿no? Y es la parte nuclear de lo que nosotros denominamos el acto médico. Es decir, un médico que no sepa ejercer su profesión, pues no lo podemos llamar médico, ¿no? Y el paciente también está esperando que el médico tenga las habilidades, las competencias necesarias para poder resolver su problema de salud. Entonces, la eficacia del médico, ¿no? Del acto médico, pues es un componente muy importante, pero tampoco es el último, ¿no? A veces recuerdo que teníamos como discusiones, o sea, así de que, ¿qué prefieres? ¿Un médico que sea seco, que no sea muy platicador, que no, de alguna manera, no procure mucho los aspectos relacionados con la comunicación, pero que sea buenísimo médico y que resuelva los problemas de salud de los pacientes? ¿O prefieres un médico que a lo mejor sea muy cercano, que comprenda, que escuche y que apapache pero que no sepa tanta medicina como para poder resolver el problema de salud? Y casi en la mayoría de los casos prefieren al primero que al segundo. Pero en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es tener los dos componentes y no tener que elegir entre uno y otro, ¿no? Sin duda, los mayores determinantes de la salud no son orgánicos. Muchísimas veces el tema de la salud y la enfermedad está atravesado por cuestiones emocionales y cuestiones socioculturales que habría que tomar en cuenta. Entonces, las 3 dimensiones de la comunicación del médico con el paciente podríamos decir que son estas: la biomédica, la emocional y la sociocultural. Entonces, vamos a ver cada una de ellas si les parece bien. Bueno, empezamos pues con el nivel biomédico, y el trabajo del médico puede ser ineficaz si no está enmarcado en una relación real con el paciente, donde la comunicación, como decíamos, juega
un papel central. El paciente tiene requerimientos específicos, ¿no? Él, por ejemplo, quiere ser informado sobre su condición de salud y también quiere comprender el plan de tratamiento que se le está dando. A él le interesa saber primero qué es lo que le está pasando y por qué le está pasando eso, y lo que está esperando de su médico es un consejo, o también está esperando que el médico pueda explicarle lo que él está sintiendo y los malestares a los que está expuesto, ¿no? Muchas veces ya solamente con comprender esa situación, casi que se cura, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esa frase de, pues nada más vi al doctor y me curé, pero no es que se haya curado, es que comprende experiencias que está sintiendo que de alguna manera antes no había podido encontrar el sentido de eso. Entonces, por eso es que siente que en esta relación con el médico es capaz de explicar su propia situación. El encuentro entonces tiene como objetivo abrir nuevas perspectivas para facilitar cambios de comportamiento y minimizar los riesgos para la salud del paciente, ¿no? Ahí, pues, lo que se está buscando es la seguridad y la prevención de la enfermedad. Y pasemos entonces ahora al nivel emocional. Los pacientes esperan del médico, además de la resolución de su problema de salud, un soporte emocional y social, para lo cual los médicos, la verdad es que no siempre están formalmente capacitados. En muchísimas ocasiones, cuando emerge en la consulta una situación emocional, los médicos ven la manera de eludirla y no abordarla con el paciente, de tal manera que se acotan a lo que tiene que ver con lo biomédico y pues ahí se quedan. Entonces, los pacientes tienen muchas emociones ligadas a su situación de salud. Muchas veces tienen miedo, tienen ira, expresan alegrías, tristezas, están a disgusto. O sea, un paciente que, por ejemplo, lleva 2 horas lleva 2 horas, por ejemplo, en la sala de espera, ¿no? Entra ya con el médico a disgusto y expresa este disgusto, o muchas veces de alguna manera también hay emociones como la sorpresa ante un diagnóstico u otras cosas. Hay una distinción entre las emociones primarias y las emociones secundarias. Las primarias son aquellas que emergen de manera inconsciente y que están ahí, ¿no? O sea, que emergen en el momento de manera inconsciente. No así las emociones secundarias, que ya son culturalmente elaboradas. Entonces, por ejemplo, la envidia, la vergüenza, la culpa, la calma, todas esas cosas pasan por la conciencia y ya después entonces se expresan de una u otra manera que están ahí. Entonces, ¿qué hacer cuando las emociones se presentan y cuando nos encontramos en una situación en la que el paciente tiene una cuestión emocional no resuelta? Una de las respuestas podría ser la propuesta de la inteligencia emocional. Y bueno, según esta, lo que tal vez uno debería de hacer, primero no es cargar con la emoción del paciente, porque eso lo único que va a hacer es potenciar las emociones negativas dentro de la relación y no va a resolver de alguna manera ni una cuestión ni la otra. De ahí esta propuesta de la inteligencia emocional, es decir, la intención no es una sobrecarga de la emoción del paciente en el médico, sino tiene 4 momentos que tal vez podrían ser útiles y fáciles de manejar en periodos cortos en el tiempo de la consulta. Entonces, por ejemplo, lo primero que habría que hacer es percibir, darnos cuenta que hay una emoción que está actuando en la consulta. Entonces,
cuando el médico se da cuenta que el paciente está enojado, que el paciente está triste o que tiene mucho miedo, una vez que el médico percibe esto, lo identifica, entonces lo que tendría que hacer es entenderlo y una vez que lo entiende, entonces ir con el paciente y decirle, ¿no? Por ejemplo, entiendo que está usted muy enojado, sé que esto de su enfermedad lo está afectando de una u otra manera en su trabajo, en su familia, etcétera. Platíqueme un poco, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ahí abre la puerta para que el paciente pueda expresar sus emociones, ¿no? Y una vez que el paciente las expresa, entonces comprende que el problema de una o de otra manera tiene que ver con su situación y es entonces cuando el médico lo puede ayudar a resolver ese problema emocional, a regular, como dice el punto 4, a regular la emoción y a tratar de manejarla de una manera más racional y menos impulsiva. Entonces, pues sí, el nivel emocional, lejos de ser eludido, debiera de ser abordado y esto acerca a las personas además, ¿no? O sea, tiene un efecto, digamos, terapéutico también en la salud mental de los pacientes y del propio médico, ¿no? Que se siente satisfecho de poder en un momento dado ayudar a su paciente. Muy bien. Y pasemos entonces a la tercera dimensión de la comunicación médico-paciente, que es el nivel biográfico o de identidad sociocultural. En esta tercera dimensión se pretende establecer la comunicación a partir del conocimiento de las historias de vida de los pacientes, ¿no? Es decir, saber, por ejemplo, cómo es su familia, a qué se dedica, cuáles son los momentos más importantes en su historia, conocer algo, digamos, que de sus gustos, de sus preferencias, etcétera. Todas estas cosas abonan a una mejor comprensión de la persona, entendida, digamos, como integral, como un todo. Y esto se logra cuando el médico propicia el espacio para que el paciente exprese su punto de vista, sus ideas, sus preocupaciones, sus expectativas y reflexiones sobre su trayectoria y su proyecto de vida, antes y después de la enfermedad, ¿no? Eso es lo que se busca. Por supuesto que sabemos que el tiempo de la consulta está acotado, pero bueno, si es, por ejemplo, una consulta de medicina familiar y las visitas son subsecuentes, pues entonces tal vez un pedacito, un fragmento de la vida del paciente en una ocasión, otro en otro, preguntarle por aquello que tiene que ver con su propia experiencia, todo eso abona a una mejor relación médico-paciente. En el núcleo, en el centro de toda la propuesta de comunicación está el diálogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando analizamos los diálogos durante un encuentro entre el médico y el paciente, se pueden ubicar temas, contenidos, conceptos, se pueden ubicar emociones, incertidumbres, relaciones de confianza e intimidad, así como contextos sociales en los que tiene sentido su experiencia y específicamente la consulta. En ese sentido. Alguien que ha estudiado estas relaciones y el diálogo que sucede en la situación de consulta es la maestra Jessica González, ¿no? Que está ahí en el INSABI, cuyos estudios verdaderamente son fascinantes, porque al transcribir los diálogos y hacer un análisis minucioso sobre lo que se dice, lo que no se dice, sobre la manera en que se establecen o no las complicidades, las relaciones, sin duda podemos encontrar muchísimas cosas que podemos mejorar en la consulta, ¿no? Y que están ahí. Por ejemplo, Jessica descubre cómo
el hecho de que a veces hay estudiantes dentro del consultorio que están aprendiendo la práctica médica, ¿no? Compite con la atención que se le puede dedicar al paciente como tal, ¿no? A veces el médico no sabe cómo dividir su tiempo, por un lado para enseñar al alumno y por el otro lado para atender al paciente. Entonces tiene como estos objetivos encontrados y divididos, ¿no? Que de alguna manera dificultan a veces la comunicación. Pero en fin, lo que sí podemos decir es que una vez que se cierra la puerta del consultorio, se crea un microsistema en el cual la comunicación porta todos los significados culturales, las palabras, los gestos, las ideas, todos los afectos, todos los conocimientos técnicos del médico, las actitudes profesionales, las tonalidades con las que dialogan. Todo eso sucede en esos 15 minutos de consulta que condensan sin duda una cantidad enorme de cosas que están ahí. Bueno, una manera en la que se ha estudiado la comunicación médico-paciente a través del tiempo, ¿no? Es lo que se denomina las fases de la consulta. Entonces, las que generalmente se identifican son las siguientes. Primero, la preparación y la bienvenida. Por preparación nos referimos a lo que el médico hace antes de la consulta, revisar el expediente clínico, por ejemplo, ver los medicamentos que toma el paciente y todo lo que necesita para la llegada del paciente y su atención. La bienvenida tiene que ver pues con cómo lo recibe, ¿no? Por si le habla por su nombre, etcétera, si lo invita a sentarse y cosas como estas, ¿no? Lo que sigue de esto es idealmente el establecimiento de la agenda. Esto quiere decir que pues a veces pues los pacientes traen muchas molestias, entonces definir cuáles son los aspectos que se van a abordar dentro de la consulta y cuáles se van a quedar pendientes para otras consultas, eso es lo que tiene que ver con el establecimiento de la agenda, porque pues sí, el tiempo es acotado en ese sentido, entonces pues eligen los más urgentes, los más importantes y es ahí entonces en donde centran la consulta. De ahí podemos pasar a la tribuna libre, que es así como la pregunta obligada de cuál es la molestia o en qué le puedo ayudar. Y entonces es el momento en el que el paciente puede expresarse con mayor libertad y fluidez, ¿no? Con respecto a su enfermedad. De ahí entonces pasamos a la siguiente, al siguiente momento, que sería el interrogatorio médico, que es así como que la parte más biomédica de la consulta. Y ahí entonces lo que sucede, pues sí, son toda una serie de preguntas muy puntuales sobre qué siente, qué toma, qué molestias, la historia del padecer, etcétera, ¿no? Y esta también va acompañada de la exploración física. Entonces, bueno, este es un momento en donde la construcción de la relación puede ser más intensa, ¿no? O sea, puede ser más intensa. Pasaríamos entonces al siguiente momento, que es el diagnóstico, y pues para ese momento entonces el médico ya tiene pistas de qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Y toma, digamos así, como la iniciativa en el intercambio de la información para tratar de dar una explicación lógica a lo que tiene. Cuando esta explicación no es evidente, es aquí donde, por ejemplo, solicita estudios de laboratorio o de imagenología o cualquier otra cosa que le ayude a llegar a un diagnóstico pues más diferencial o más preciso, ¿no? Y también es en esta parte cuando se da la planificación terapéutica y cuando también hay esta posibilidad de diálogo en la construcción de un compromiso que lleve al apego
del tratamiento. Entonces, bueno, esa es la fase de diagnóstico y bueno, una vez que esto es así y que pasa todo el papeleo que tiene que hacer el médico, generalmente, ya sea en la computadora o a mano, entonces le da sus documentos al paciente y finalmente concluye la consulta, idealmente dejando abierta la puerta para que si el paciente tiene alguna molestia, alguna situación o duda, pues pueda en un momento dado estar en contacto con el médico y se separan y bueno, pues ya sale del consultorio. Esta sería, digamos, la dinámica de la consulta médica, ¿no? Es interesante que durante las consultas pueden o no emerger narrativas del padecer. Es decir, estos relatos, ¿no?, que se generan en las trayectorias biográficas y que donde se incorpora la enfermedad en la vida cotidiana del individuo y en el contexto de sus relaciones sociales. Cuando las narrativas del padecer aparecen, tenemos la certeza de que las 3 dimensiones de la comunicación se están dando, ¿no? Porque en las narrativas hay emociones, en las narrativas también está la historia de la persona, ¿no? Toda su identidad está en juego cuando las narrativas emergen. El problema es que pues los propios médicos no permiten que se expresen justo por el tiempo y por la presión que tienen, entonces pues dedican más el tiempo a la cuestión administrativa que realmente a conocer a su paciente, ¿no? En otros ámbitos. Los relatos de las enfermedades, entonces, decíamos, están articulados en formatos dramáticos en los que los actores se empeñan en encontrar soluciones y buscan resolver su problema, estableciendo relaciones sociales con otros, con los médicos, con terapeutas, familiares, amigos o con medicina alternativa, tradicional o con lo que puedan para resolver su problema de salud. Entonces, realmente entender esto, pues es algo que enriquece la relación y que permite una comunicación mucho más fluida, ¿no? Y volviendo al tema de la responsabilidad compartida, podemos decir que el paciente no solamente es un narrador, es también un lector de su propia historia, que se va co-construyendo con el médico. El médico es un interlocutor que permite la co-construcción de una historia. El relato entonces se interpreta y se reinterpreta en cada encuentro a medida que se va desenvolviendo esta trama de la vida, que está atravesada, como decíamos, por emociones, por esperanzas y también por expectativas, porque finalmente es una historia no acabada. Todavía habría que continuar esta historia y terminar esta historia. Entonces, en este encuentro médico-paciente se intenta dar sentido a lo que no se comprende. El médico, con sus conocimientos y los tratamientos adecuados, es el portador de estos recursos que juegan en la imaginación y la esperanza de quienes padecen. Entonces, en la comunicación médico-paciente, la responsabilidad es compartida y permite moldear la realidad y orientar el futuro en el contexto de los significados culturales de aquel que sufre, ¿no? Entonces, pues es ahí. Tener esa sensibilidad hacia el sufrimiento del otro, pues es una cualidad que un médico puede tener y es muy apreciada por parte de los pacientes. Bueno, aquí les traigo un esquema que podríamos analizar un poquitito más. Es un esquema que proponen Tate y Tate en este libro que se llama La comunicación de los doctores, ¿no? Y bueno,
muestra cómo se distribuye el poder dependiendo de los estilos de la consulta. Por un lado, tenemos un estilo centrado en el paciente, que está, digamos, a la izquierda, y por el otro lado, otro centrado en el médico a la derecha. Hay una diagonal que atraviesa ahí el esquema. Entonces, la agenda del paciente generalmente debiera de tomar en cuenta cuando una consulta, digamos, es así equilibrada, tiene que tomar en cuenta la agenda del paciente, que tiene que ver con sus creencias, sus expectativas, sus miedos, los problemas ocultos con los que trae, sus esperanzas, ¿no? Estaría ahí. También se consideran algunos problemas secundarios, otros problemas percibidos, los efectos percibidos de su situación de salud. Todo eso forma parte de la agenda del paciente. En cambio, en la agenda del médico, lo que domina es el interrogatorio, la clasificación nosológica de las enfermedades, el análisis, la integración, la interpretación, la verificación, ¿no?, de los datos que le está dando, y para eso necesita recopilar información, recabar hechos, ¿no?, con la exploración física, por ejemplo, ¿no? Y todo eso forma parte de la agenda del médico para que pueda dar un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, por un lado está la comprensión compartida entre ambos y con ambas perspectivas, y por el otro lado tenemos los problemas presentes, que son los que le dan sentido al encuentro, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando logramos equilibrar estas dos perspectivas, estamos en una consulta donde la comunicación dialógica está presente, porque se están escuchando unos a otros, ¿no? Es así. Hay que atender la agenda del paciente, pero también hay que atender la agenda del médico para que él pueda hacer lo que tiene que hacer en el acto médico para resolver el problema de salud del paciente, ¿no? Este es el equilibrio que se busca en un momento dado lograr. Y entonces ahora, hablando de agendas, vamos a pasar a cuáles son las agendas que se están jugando en la situación, digamos, del encuentro médico. Y lo que el médico busca lograr en la agenda del médico, vamos a ella primero, lo que el médico está buscando lograr es en el encuentro con el paciente, con la comunicación dialógica y efectiva, sería primero descubrir las razones por las que acude el paciente, por lo que tiene que comprender a la persona y explorar los problemas que la persona está planteando. La tribuna libre de la que estábamos hablando es un momento privilegiado para escuchar al paciente. En segundo lugar, tiene que compartir la explicación de los hallazgos, ¿no?, el diagnóstico y tratamiento en la fase, digamos, ya de dar el diagnóstico según las necesidades del paciente, considerando sus ideas, sus preocupaciones y sus expectativas. Es decir, no decir de más ni decir de menos, sino dar respuesta a las necesidades del paciente. En tercer lugar, ¿no?, tendría que involucrar al paciente en las decisiones y la responsabilidad del manejo, del plan de manejo. Y esto es súper importante porque para que sea exitoso el tratamiento, pues tiene que tener cierto apego por parte del paciente. Y ahí es en donde lo debe involucrar. Finalmente, el médico tiene que lograr que el encuentro sea efectivo en cuanto al uso de los recursos. O sea, que no se pase de tiempo, que de alguna manera logre pedir los estudios diagnósticos que necesita, que pueda darle una receta, ¿no?, prescribir al paciente, y que haya como mantener durante todo el tiempo cierta estabilidad de la relación, ¿no?, con los principios bioéticos que hemos hablado: respeto, honestidad, confianza, ¿no?, y aprovechar las redes sociales del paciente para favorecer su seguridad de apego al tratamiento e integridad.
Muchas de las consultas, por ejemplo, no son diádicas de 2, sino triádicas, es decir, hay 3 en el consultorio, incluyendo, por ejemplo, al familiar a los padres, los hijos, o cualquier persona cercana que acompaña. Y bueno, ese también es un gran reto por parte del médico, ¿no? Porque la persona que acompaña puede ser muy protagónica y entonces no dejar hablar al paciente, o al revés, estar totalmente desentendido en la consulta, ¿no? Y entonces no ayudar a que el paciente de alguna manera logre este compromiso que se está buscando ejercer. Así que es interesante también analizar estas relaciones triádicas que son muy frecuentes en la consulta, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre la agenda del paciente. Y podemos decir que los pacientes tienden a ser pasivos. Pues digamos que esto es una tradición que, como decíamos, viene de muchas décadas atrás, y los pacientes pues están ahí esperando que el médico diga lo que tienen y les explique qué tienen que hacer para sentirse mejor. Entonces, muchas veces esta asimetría de poder hace que se sientan cohibidos, temerosos ante el médico, lo que no significa que no quieran saber más sobre qué es lo que les está pasando. Sí quieren saber, pero no encuentran la manera de comunicarlo. Ellos necesitan ser informados para poder consentir y adherirse a la propuesta terapéutica, pero cada persona es diferente y pues la comunicación y los planes de manejo también deben de ser personalizados. Algunos pacientes los captan en el momento y hay otros que hay que repetírselos o hay que usar palabras diferentes para que entiendan en un lenguaje más coloquial lo que deben hacer y cómo hacerlo, ¿no? Verificar esta situación puede ser una buena idea, ¿no? Para saber que han comprendido la prescripción. En fin, que mientras mayor sea la comprensión del padecer, es más probable que los pacientes sigan las indicaciones, por lo que vale la pena que el médico haga el esfuerzo de nutrir una comunicación efectiva en la consulta. Y bueno, pues ahora pasamos entonces a otra agenda más, que aunque no está físicamente presente, tiene una gran relevancia en la relación médico-paciente, y esta es la agenda de la institución. Durante la consulta médica hay un tercer componente que está presente de manera explícita e implícita, y es la institución de salud, cuyas normas y requerimientos desempeñan un papel relevante en las pautas de la interacción. Por ejemplo, que la consulta tenga que durar 15 minutos es parte de la agenda de la institución, o que haya unos medicamentos y no otros, también es parte de la agenda institucional que finalmente está ahí. Que el médico tenga que capturar en la pantalla de la computadora el expediente clínico durante la consulta también es una, digamos, norma administrativa de la institución que está metida dentro de la consulta, ¿no? Aunque físicamente no la estemos viendo. En fin, que el comportamiento laboral del médico, el médico tiene que cumplir siguiendo las reglas del sistema, lo llevan muchas veces a priorizar los procesos administrativos y desatender frecuentemente la agenda del paciente. Los dispositivos institucionales de esa forma pueden limitar la autonomía tanto del médico como del paciente, y también pueden afectar la dinámica del encuentro y la posibilidad de lograr realmente una comunicación dialógica y efectiva, ¿no? Se han hecho estudios en donde más del 40% del tiempo de la consulta el médico lo dedicaba a llenar los formatos en la pantalla, ¿no? Lo que realmente pues es una afectación pues muy importante, ¿no? Podemos decir entonces que las prácticas institucionales, estas, se van sedimentando y se van convirtiendo en las herramientas estratégicas y funcionales que van normando y pautando las interacciones sociales reiteradamente de una manera que no necesariamente es la que nos gustaría que fuera.
¿no? Déjenme comentarles que hay instituciones como es hace poco que tuvimos la oportunidad de verlo, que en el IMSS están tratando como de limitar estos efectos nocivos de la administración en la consulta. Y están haciendo un experimento ahora de que el médico le dicte a la computadora la información, en vez de que el médico la tenga que escribir. Entonces ahora se ponen unas especies como de diademas con micrófono y el médico está dictándole a la computadora, ¿no?, sin quitarle la vista al paciente, porque los pacientes se quejaban de que el médico no los veía a los ojos, de que no los atendía a la cara. Entonces, pues están haciendo experimentos para tratar de disminuir la influencia de los procesos administrativos en la consulta. Vamos a ver los resultados del estudio para ver si efectivamente la diadema puede en un momento dado ayudar a esto. En fin, que ya casi para terminar, se puede decir que el binomio de la medicina y las ciencias sociales está estrechamente ligado, porque la medicina tiene dos pies. Uno es la ciencia y el otro pie es la sociedad, porque todo el sentido del acto médico está en cómo beneficiar al otro, cómo hacer que en un momento dado haya salud en las personas. Entonces, cuando el enfoque biomédico entra en contacto con las ciencias sociales, se produce un diálogo interdisciplinar que puede llevar a un saber compartido entre profesionales y con el paciente, ¿no? Desde la perspectiva sociológica y antropológica, la enfermedad adquiere connotaciones interpretativas que ponen en juego las creencias y los valores en la sociedad. La enfermedad entonces es entendida no solamente como trastorno biológico, sino como un proceso de cognición de quien la padece, donde se refleja la fragilidad de la vida por el sufrimiento, el dolor y eventualmente también la muerte en enfermedades terminales. La comunicación durante la consulta, entonces, no debiera limitarse a las preguntas de la historia clínica, ¿no? Porque esto no favorece la comunicación dialógica y efectiva, sino esto ayuda al razonamiento clínico, pero no a la inclusión de la agenda del paciente en la interacción. Toda la parte de la agenda del paciente, si solamente nos orientamos a lo biomédico, queda fuera en el diálogo. Cuando además el interrogatorio está mediado por el expediente clínico impreso o electrónico, el médico se preocupa más por completar los procesos administrativos sin la participación del paciente, ¿no? Y pues el desenlace de la consulta no necesariamente será eficaz, ¿no? Más bien podemos decir que es ineficaz. En fin, que la atención de la calidad requiere cambios en la actitud en el personal de salud, ¿no? Practicar la comunicación centrada en el paciente puede ser un propósito que no necesariamente se exprese en la acción, pero sí en la actitud del personal de salud y específicamente del médico. Pasar del habla a la escucha, del monólogo al diálogo, de la prescripción a la negociación de las decisiones compartidas, todo esto requiere un cambio de actitud en los profesionales de la salud. Llevarlo a cabo implica tiempo, esfuerzo emocional, reiterados intentos e interés genuino en la vida y el bienestar del paciente, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo por cambiar. En un primer momento puede ser dificilísimo, pero con la práctica, un paciente tras otro, nos va a permitir en un momento dado que cambien las rutinas, que cambien la manera de comunicarse con el otro. Entonces, ahora ya para acabar, ya para terminar con estas dos diapositivas que siguen, me gustaría que viéramos una guía
para monitorear la comunicación dialógica con el paciente, ¿no? Y que nos preguntáramos a nosotros mismos si estamos o no estamos haciendo lo que aquí se dice, ¿no? Entonces, pues vamos con la primera. Ahí está. Entonces, al final de un encuentro médico, tendríamos que hacernos las siguientes preguntas. La primera pregunta sería, ¿sé más cosas significativas acerca de mi paciente de lo que conocía antes de la consulta? Esa sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. La segunda, ¿tuve curiosidad por saber más del paciente, de su padecimiento, de sus emociones, de su vida? La tercera, ¿realmente escuché lo que me dijo? Y la cuarta, ¿identifiqué lo que verdaderamente le importaba al paciente? 5, ¿exploré su agenda, incluyendo sus creencias y sus expectativas? 6, ¿elaboré un diagnóstico inicial que fuera aceptable para él, que él pudiera comprender? 7, logré minimizar la intrusión de los dispositivos institucionales para evitar que afectara la fluidez de la interacción con el paciente, ¿no? Y de ahí nos pasaríamos a la siguiente pregunta, que sería 8. ¿Tomé en cuenta lo que el paciente me dijo al dar la explicación del diagnóstico? ¿Le di la oportunidad de involucrarse en la toma de decisiones? ¿Exploré su comprensión sobre el tratamiento? ¿Hice algún intento por revisar lo que realmente entendió? ¿Estuvimos de acuerdo en el diagnóstico, el manejo y el seguimiento? ¿Registré la información relevante? ¿Fui amigable? Eso es súper importante porque tiene que ver justo con estas actitudes. ¿Dejé abierta la posibilidad de continuar la relación terapéutica? ¿Logré todo esto en el tiempo apropiado? Pues esto es lo que el médico se tendría que estar cuestionando al final de una consulta. Al principio, como decía, pues le va a costar trabajo, pero una vez que forme parte de su diálogo, de su comunicación con el paciente, finalmente estará siendo un mejor profesionista. En fin, en síntesis podemos decir que la mayoría de los médicos, por supuesto, tienen buena voluntad, saben diagnosticar, tienen habilidades técnicas y son muy trabajadores, o sea, hay que reconocerlo, ¿no? En su trayectoria profesional han aprendido acerca de la importancia de las relaciones humanas porque de una u otra manera están en contacto con la gente y también del significado de la confianza y del agradecimiento de sus pacientes, ¿no? Con frecuencia ellos han sabido ayudar a sus pacientes más allá de los síntomas y las categorías diagnósticas. Han dado esperanza a los enfermos y les han permitido descubrir el propósito de la vida a las personas. Han encontrado el sentido de su propia práctica profesional. Este humanismo del que estamos hablando tiene que estar presente en el encuentro médico-paciente, no se puede hacer a un lado. Es claro que el médico requiere algo más que formularios, listas de cotejo, guías de práctica clínica para medir la calidad, pues tiene ante sí personas que son vulnerables, que tienen miedos e inseguridades. El humanismo médico requiere del compromiso, la vocación y la ética para poder ayudar a los demás. La comunicación dialógica de manera eficiente, empática y corresponsable coadyuva finalmente a este propósito. En cambio, la calidad está en las cualidades de esa comunicación y en ese compromiso de la ayuda al prójimo, no en los formatos de medición. Y con eso entonces, pues terminamos con este mensaje, terminamos entonces esta plática, este diálogo, ¿no? Les agradezco muchísimo su atención, el favor de su atención, y ahí les dejo mi correo electrónico para que podamos seguir en contacto y no perder la comunicación dialógica que por supuesto podemos entablar. Muchísimas gracias.